Hola chicos, bueno, nuevamente volvemos a las clases. Momentáneamente vamos a seguir con las clases virtuales. Así que bueno, vamos a retomar un poquito. Lo último que habían dado era sobre urocultivo, cómo es el procesamiento. Y bueno, continuando con la línea, digamos, de trabajo, lo que vamos a ver hoy son las tinciones diferenciales, específicamente coloración de Gram, ¿sí? Una vez que tenemos el cultivo, una vez que creció, digamos, alguna colonia en la placa, para poder identificar de qué microorganismo se trata, iniciamos ese recorrido mediante la tinción de color, mediante las tinciones, digamos, en este caso, la coloración. El objetivo de esta clase es principalmente comprender el fundamento de las técnicas de coloración para las muestras clínicas, en este caso, coloración de Gram. En el práctico ustedes van a ver que van a tener otros objetivos que obviamente por cuestiones que estamos pasando en este momento no lo vamos a poder realizar, ¿sí? Bien. Las tinciones en sí se clasifican en tinciones diferenciales, son aquellas que poseen uno o más dos o más colorantes, ¿sí? Me van a permitir diferenciar justamente microorganismos entre sí. Las tinciones simples, que utilizan un solo colorante. Las tinciones específicas, las cuales utilizan anticuerpos que contienen anticuerpos marcados con algún colorante que se van a unir al microorganismo que queremos identificar. Las tinciones negativas, las cuales en sí lo que hacen es teñir, se utilizan colorantes que no tienen afinidad por las células, es decir, tiñen el fondo sobre el cual se encuentra la célula, y lo que queremos, y, digamos, el microorganismo que queremos observar se ve de manera refringente. Y las tinciones con cromos, perdón. Bueno, la coloración que vamos a realizar hoy, que vamos a ver hoy, es una tinción diferencial en sí. La coloración de Gram es una tinción diferencial. En ella se utilizan dos o más colorantes, permite distinguir entre distintos tipos de microorganismos en base a características que ya vamos a ir observando. Tiene al menos, en este caso la tinción diferencial se caracteriza por tener al menos dos etapas, un colorante primario y un colorante de contraste. Y ejemplo de estas coloraciones son la coloración de Gram, la de Cien-Nielsen, la coloración de Giemsa. Una que ustedes que vieron en segundo año, la que todos conocemos, la coloración de Maigrum-Giemsa, ¿sí? Esa podríamos tenerla como una coloración diferencial. Bien. La coloración de Gram en sí es una coloración que es muy importante a nivel clínico porque es la que nos va a permitir o le va a permitir, mediante la información que le damos, le va a permitir al médico poder instaurar la terapia con antibióticos en caso de que sea necesario, ¿sí? No, con la coloración de Gram no le decimos específicamente qué tipo de microorganismo es, con el nombre y apellido, por así decirlo, pero sí podemos orientarlo diciéndole qué, qué, qué es lo que nosotros estamos viendo, si se trata ver la forma del microorganismo, ver si se trata de un bacilo, de un coco, si ese bacilo o coco, cómo se encuentra dispuesto, que ya lo vamos a ir viendo. Bueno, según la coloración de Gram nos permite clasificar a las bacterias en Gram positiva y Gram negativa según la composición de su pared celular y su composición química. La composición química, perdón, y la estructura de esa pared celular. Bien, ¿por qué? En este caso, bueno, las bacterias gram positivas las vamos a ver de un color violeta, azul, violeta, pueden encontrar en algunos lugares, pero es más que nada violeta, debido a que las bacterias gram positivas presentan en su pared una capa, digamos, su pared está constituida principalmente, perdón, por ácido teicoico y peptidoglicano, ¿sí?
que van a tener una mayor afinidad por el colorante primario, que es lo que me va a permitir diferenciarla de las bacterias gram negativas, que en este caso su pared tiene un menor grosor, posee un espacio que se denomina espacio periplásmico entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, donde en dicho espacio carece o tiene una menor cantidad justamente del péptido glicano y de los ácidos teicoicos, ¿sí? Lo que hace es que, digamos, que pierda, ahora por la acción del agente de colorante, perdón, va a perder el colorante primario, ¿sí? Esa membrana externa que posee va a hacer que pierda el colorante primario, cuando ahora veamos los diferentes pasos. Bien, esa es la gran diferencia, digamos, entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, según la composición de la pared, nuevamente como les dije, podemos observar a las bacterias gram positivas de un color, fíjense, violeta azulado, mientras que las bacterias gram negativas se ven de un color rosa. Fíjense que es bastante grande el contraste entre ambas. Por otro lado, que lo que vamos a ver también, la coloración de grama a nosotros nos va a permitir no solo clasificar a las bacterias según la composición de su pared, sino también, fíjense, por la forma que presentan las células. En este caso, fíjense que tienen una forma redondeada, podremos hablar de cocos. En este caso, fíjense que tienen forma de como bastoncito, podemos hablar de bacilos. Y a su vez también cómo se disponen, es decir, cómo se encuentran. Fíjense que en este caso podemos decir de cocos que se encuentran en forma de cadenas, o podemos encontrar cocos en acúmulo o diplococos, es decir, cocos de A2. Entonces nosotros con esta información diciéndole al médico, mira, se trata de una bacteria gram positiva, es un coco dispuesto en cadenas. Entonces el médico ya está pensando hacia qué antibiótico va a ser el eficaz para el tratamiento de ese paciente. Bien, la tinción de Gram consta de cuatro pasos en los cuales tenemos primeramente el cristal violeta, que es el colorante primario, el que me va a teñir todas las células de violeta. Luego tenemos el Lugol, que va a actuar de mordiente, este va a formar un compuesto, un complejo insoluble con aquellas células que se unieron, que adquirieron, digamos, el colorante primario, de manera que cuando agreguemos el decolorante evite que estas células se decoloren justamente, pierdan el colorante. Ahora, en caso de que sean las bacterias gram negativas, como les había dicho, este decolorante lo que va a hacer es eliminar el colorante primario de esa membrana externa del que les había hablado, y luego en el último paso sí van a tomar el color de la safranina, que es el último, que es el contracolorante o el colorante secundario. Bien, entonces, por un lado los colorantes se pueden conseguir de manera, digamos, lo podemos conseguir el kit en sí, o se puede, en caso de que no se pueda conseguir el colorante ya preparado, se pueden preparar, ¿sí? Bien, el cristal violeta, que es nuestro colorante primario, fíjense que está constituido por esas cantidades, disculpen, por esas cantidades, bueno, de cristal violeta, oxalato de amonio, el etanol y agua destilada. Bien, lo que se hace es disolver principalmente todo lo que es sólido en los líquidos. Se deja de reposar, como le dice ahí, a 37 grados durante 24 horas. Se filtra porque ustedes piensen que vamos a tener compuestos sólidos que probablemente no todo se vaya a disolver en ese medio líquido. Fíjense que la preparación es para 1 litro de colorante, ¿sí? Que esto se puede adecuar según las cantidades que querramos preparar, porque 1 litro, imagínense que es bastante. Bien,
Por otro lado, necesitamos el decolorante, es alcohol-acetona, en una relación de 70-30, 300 mililitros en caso nuevamente de que sea un litro a preparar, 300 mililitros de acetona y 700 mililitros de alcohol etílico. El colorante, el contracolorante o colorante secundario, que va a ser la safranina, nuevamente fíjense las cantidades a preparar, se disuelve lo que es el sólido en el líquido, se deja reposar, se filtra y eso es lo que, una vez reposado y filtrado, es lo que vamos a utilizar como colorante. Bien. Para la tinción de Gram, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Los materiales que vamos a utilizar son S-Lanza, pipeta Pasteur estéril, portaobjetos también estériles. La muestra biológica pueden ser muestras, llamamos muestras sólidas porque muestras sólidas o cultivos, muestras sólidas o cultivos bacterianos. Puede ser un caldo de cultivo, como puede ser una colonia, a eso me refiero con las muestras, el mechero de Bunsen, una bandeja para las coloraciones, es decir, dónde vamos a apoyar nuestros portaobjetos con la muestra, un kit de coloración, el aceite de inmersión y el microscopio. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para la coloración de Gram? Lo que vamos a hacer es, primeramente, la toma de muestra. Como les indica el dibujo, lo que vamos a hacer es esterilizar el ANSA. En este caso, la muestra se va a tomar de una colonia crecida en un medio sólido. Lo que vamos a tratar es no de tomar una gran cantidad, no tomar... es decir, se toma sí una colonia, pero no tomarla en su totalidad, porque dentro de esa colonia tenemos miles de bacterias y nosotros queremos tratar de que sea una muestra lo más limpia, por así decirlo, posible. Entonces tratamos de tocarla apenitas a la colonia, y en este caso, como es una muestra sólida, vamos a colocar en nuestro portaobjetos unas gotas de solución fisiológica estéril, y en ella es la que vamos a disolver nuestra colonia recién tomada. La muestra, perdón que no les aclaré antes, que es la colonia tomada, tiene que ser una colonia fresca, y eso llamamos una colonia que tuvo el crecimiento a las 24 horas, es decir, ustedes el día de ayer sembraron la muestra, en el ejemplo, por ejemplo el de urocultivo, y al día siguiente ese CLD en el cual le crecieron las colonias, de allí es donde ustedes van a tomar la muestra, ¿sí? Es decir, de un día para el otro. No muestras de mayor tiempo porque generalmente se pierde la viabilidad de las células. Luego, una vez que tenemos la muestra en el portaobjeto, en el caso de que sea un medio líquido, sea un cultivo, un caldo, de donde tomamos la muestra, no es necesario colocar la solución fisiológica. Sí, si tomamos nuevamente una colonia, vamos a dejar secar y luego, un paso muy importante, vamos a realizar la fijación de la muestra en un mechero, ¿sí? Se realiza colocando la muestra, donde se coloca la muestra en la parte de arriba, fíjense, esta es la parte, tomamos en un extremo del portaobjeto y lo pasamos por el mechero, sin obviamente quemar la muestra. Una vez que realizamos este procedimiento, la fijación, dejamos que se enfríe el vidrio y lo que hacemos es colocar sobre nuestro soporte o bandeja de coloración. Y acá empezamos con la coloración en sí. Vamos a colocar el colorante primario, que en este caso es el cristal violeta, y lo vamos a dejar 1 minuto, ¿sí? Pasado ese minuto, lo vamos a enjuagar con agua. Luego de que enjuagamos con agua, agregamos el mordiente, que en este caso es el Lugol, lo dejamos nuevamente 1 minuto, lo enjuagamos con agua y luego le agregamos el alcohol acetona. En este caso el tiempo, no hay un tiempo, sino que lo que dice la bibliografía o donde vayan a leer es que se va a dejar gotear de manera lenta la muestra de alcohol acetona sobre nuestro portaobjeto con la muestra, se inclina el portaobjeto y se deja gotear.
¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros vemos que la muestra ya no se decolora. Y este es un paso que hay que tener mucho cuidado y es muy importante, porque si nosotros nos pasamos, es decir, si yo agrego la alcohol acetona de golpe, puedo llegar a barrer mi muestra y no dejar muestra en el portaobjeto. Puedo incluso hasta llegar a decolorar aquellas que son bacterias gram positivas, ¿sí? Entonces este es un paso que hay que realizarlo con mucho cuidado. Si puedo, les voy a dejar un videíto de cómo realizar estos pasos y más que nada voy a buscar algún video donde apunte a esta etapa, ¿sí? Luego de esto lo enjuagamos nuevamente con agua y por último colocamos 1 minuto la safranina, que es nuestro contracolorante, ¿sí? Bien, se enjuaga nuevamente con agua y lo dejamos secar. Una vez que se seca la muestra, la vamos a observar al microscopio. Esto es de manera resumida, qué es lo que ocurriría en la coloración de Gram. Fíjense, bueno, colocamos las células sobre el portaobjeto. Una vez que colocamos el colorante primario, la muestra en sí va a tornar de color violeta. Con el mordiente va a seguir tornándose de color violeta. Cuando agregamos el decolorante, lo ideal es que esto no lo vemos así. Quiero que lo tengan en cuenta, que esto no se ve así, sino que es una manera de que ustedes se les sea un poquito más fácil de ir comprendiendo el tema cuál va a ser el color que van a tomar ambas muestras, ¿sí? Pero quiero que tengan en cuenta que no se ve de esta manera específicamente, ¿sí? Y luego del decolorante agregamos la safranina y la muestra en la cual las bacterias son gram positivas se van a observar de color violeta y las otras se van a observar, y las gram negativas, perdón, se van a observar de color rosado. Nuevamente, de manera resumida, lo que acabamos de ver. Y por último, lo que les dije es la observación al microscopio. La observación se va a realizar con el lente de 100 por, utilizando el aceite de inmersión. Imagínense que se trata de microorganismos, el tamaño es muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Por ende, quiero que a su vez tengan en cuenta que la coloración de Gram es una coloración que me va a permitir, nuevamente, como les vengo repitiendo desde hoy, establecer la diferencia entre las bacterias gram positivas, gram negativas, ver la forma que tienen las células, la disposición de las mismas, en este caso en la muestra, pero por otro lado no me va a permitir ver microorganismos intracelulares, no me va a permitir ver microorganismos que carezcan o que no tengan directamente pared celular, como el caso de los micoplasmas, y aquellos microorganismos que son muy pequeños y que no se pueden observar al microscopio directamente ni utilizando la lente de 100 por, como ser las espiroquetas. Bien, retomamos nuevamente. Entonces, mediante la microscopía, lo que podemos observar es, como dijimos de nuevo, en este caso se trata de bacterias gram positivas, fíjense el color violeta. Podemos decir que se trata de cocos, porque vemos la forma redondeada de los mismos, y la disposición es en cadena, ¿sí? Hasta ahora solo podemos decir esto y no podemos decir más nada. Nosotros podríamos llegar a pensar que se trata de tal microorganismo o de tales microorganismos, X microorganismos, pero no podemos llegar a decir si se trata de fulanito de tal. ¿Está? Acá tenemos otra imagen de otra, fíjense, nuevamente son cocos gram positivos, y en este caso se dice que están dispuestos en acúmulos, ¿sí? En este caso, en este tipo de muestras, fíjense que son muy chiquititos, pero se trata de bacterias gram negativas, fíjense que se tiñen de rosa. Podemos llegar a decir que se trata de cocos, y por esta imagen podríamos decir que se trata de cocos en acúmulos, hay algunos cocos de a pares, y más que eso no podemos decir, ¿sí? Nuevamente tenemos acá cocos gram positivos en cadena. En este caso nuevamente cocos, acá tenemos cocos gram positivos
dispuestos en acúmulos, y podemos hablar de unas gram negativas, unos cocos también. Me arriesgo a decir cocos, la verdad que está media feita esta imagen, pero se trata de bacterias gram negativas, ¿sí? Nuevamente cocos, gram positivos, perdón. En este caso, nuevamente tenemos en acúmulos, tenemos algunos cocos, diplococos, es decir, cocos de apares, ¿sí? En este caso podemos hablar, acá tiene el nombre, pero nosotros nuevamente les repito, no podemos llegar a decir que se trata de una E. coli directamente de una imagen. Podemos ver que se tratan de bacterias gram negativas nuevamente. La forma en este caso es alargada, fíjense la diferencia con respecto a lo que veníamos viendo que eran todos cocos. Y podemos decir entonces, esta forma alargada se trata de bacilos gram negativos. Nuevamente, podríamos hablar de cocos gram positivos. Fíjense acá nuevamente, estas bacterias son gram positivas, pero ya no cocos, vamos a hablar de bacilos por la forma alargada que poseen. Y acá tenemos cocos, podemos hablar de cocos positivos y bacilos gram positivos. ¿Sí? Perdón, porque vengo diciendo positivo, positivo, perdón. Cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Mil perdones, me voy a morir por esto que acabo de decir. Acá vemos una imagen de bacterias gram negativas frente a la coloración que tomó una levadura. ¿Sí? Varias levaduras tomaron la coloración. Y acá, nuevamente, tenemos gram positivas, y fíjense que se trata de bastoncitos, es decir, de bacilos gram positivos. Nuevamente, cocos gram positivos. Y bueno, hasta ahí lo que es la parte de coloración de gram. Se le deja ahí la bibliografía. Eh, espero que haya estado lo bastante claro. Como les dije, me voy a comprometer a dejarles un videíto para tratar de que sea lo más claro posible eh, el procedimiento de la coloración, porque sé que el decirlo así, repetirlo por paso, es fácil, pero no queda muy claro por qué no lo están haciendo, ¿está? Y no se preocupen que de alguna manera vamos a salvar todo esto que les está faltando en la práctica, no se preocupen. Desde allá, muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente clase.